Y si la famosa perestroika cubana no es una cortina de humo, sino algo mucho más siniestro que puede estar ocurriendo justo delante de nuestros ojos, con más invisibilidad que las víctimas de la izquierda para la prensa mundial. Para mí, la fase más nefasta, una eventual negociación pragmática y de total concesión con los Estados Unidos. Me tengo miedo hasta solo mencionarlo. Sería una muerte silenciosa por degollamiento a nuestro sueño de una Cuba libre, libre de los Castros. Entonces, lo que estamos viendo no es improvisación. Podría ser el golpe más importante y silencioso al pueblo cubano desde su creación, porque además estaríamos legitimando el hecho y se vendería la historia al mundo como una gran victoria. Dice mi esposa que nuestros suscriptores son más orgánicos que los vegetales del mercado. Entonces, vamos a entrar a la reflexión. Vamos a ver cómo sale esto. Te cuento que este fin de semana que sí ha estado súper activo, ¿verdad? Llegó a mí, así como quien no quiere las cosas, una noticia, me cae una noticia bastante preocupante o bastante sencilla, depende de quién la vea, depende de quién la interprete. Te cuento que me cae en el feed de Facebook una noticia aparentemente que casi se cuela, como se dice, por debajo de la mesa. Me cae una noticia de Porto Sport. De Porto Sport saca la noticia que Cuba Deporte finalmente está materializando una propuesta aprobada el año pasado en julio para aceptar patrocinios y otras inversiones dentro del deporte cubano. Y en mi transcurrir de fin de semana, realmente esta noticia me lleva a ese conocido documental que se hizo sobre industriales, donde muchos fanáticos del béisbol cubano pedían precisamente esto mismo. Pedíamos que se permitiera patrocinar los equipos, que se permitiera que se invirtiera en los equipos, que se permitiera comercializar mejores deportes. Y yo dije, no, de cierta forma esta gente llegaron tarde. Me pongo a darle vueltas a la idea y al unir esta noticia de que Cuba Deporte empieza a aceptar patrocinios e inversiones extranjeras incluso, ¿verdad? En equipos deportivos y en los deportes y a patrocinar deportistas y marcas y estas cosas, cuando esto se me une con las noticias políticas de las últimas semanas, realmente se me armó una tormenta en mi cabeza. Sígueme, Lilo. Durante semanas hemos visto titulares sobre permitir inversión extranjera en Cuba, invitando a los cubanos del exterior a invertir en Cuba en ciertos sectores, pero sin cambiar absolutamente nada en el sistema legal del país y sin ofrecer garantías reales a los inversionistas. Es más, lo que han hecho es bajar más lineamientos de control sobre las pocas MIPYMES que no están bajo el paraguas corporativo del cartel de La Habana. Y claro, la reacción natural fue pensar, esto es otra cortina de humo, otra maniobra para ganar tiempo, otra jugada para influir en la narrativa internacional sobre el régimen y los cantos de apertura. Otra jugada para sobrevivir hasta el próximo ciclo político de los Estados Unidos. Yo mismo lo pensé así a priori y así lo comenté por aquí. Pero entonces esto se me une con algo que me dijo un hermano de la Iglesia Católica hace unos años. Es un hermano que es un
inversionista muy exitoso. No, me reservo el nombre para evitar que lo busquen. Pero imagínense que es un señor que maneja en Miami un fondo de inversión de más de $1.000 millones. Y este señor hace un tiempo me dijo una frase que me acompaña hoy en mi filosofía de negocio. Fue algo tan sencillo como: aquí en la base, ustedes, a los emprendedores iniciando como yo, me decía, aquí en la base, ustedes están compitiendo, pero aquí arriba, nosotros estamos colaborando. Y me dicen, ¿no te has dado cuenta que cerca de un McDonald's siempre hay un Burger King? ¿No te has dado cuenta que solo quedan 3 compañías de internet y celulares? ¿No te has dado cuenta que arriba los jefes es un grupo selecto, es un círculo selecto de los grandes ejecutivos, que todos se conocen, todos van a los mismos clubs y todos negocian o colaboran de una forma muy sencilla? Y en ese momento, la verdad es que yo lo asumí en términos de negocio, pero con las cosas que estuve viendo esta semana, empiezo a entenderlo en términos de poder real. Entiéndase poder real como la sumatoria de poderes económicos y poderes políticos. Y, ¿qué te puedo decir? Cuando miro todo esto junto, entonces me empiezan a caer ideas y salto a una serie de conclusiones. Las noticias de La Habana ya parecen menos improvisación y me parecen mucho más una estrategia. Y aquí es donde viene la primera pregunta interesante. ¿Y si esto no es propaganda, sino preparación? ¿Y si la famosa perestroika cubana no es una cortina de humo, sino algo mucho más siniestro que puede estar ocurriendo justo delante de nuestros ojos, con más invisibilidad que las víctimas de la izquierda para la prensa mundial? Porque hay algo que siempre me ha llamado la atención. Cuando se habla de inversión en Cuba, todo el mundo pregunta, ¿quién invertiría en Cuba sin garantías legales? Pero tal vez la pregunta sea otra. ¿Quién o quiénes no necesitan garantías legales para invertir en Cuba? Por supuesto que la respuesta es los que ya son dueños de Cuba, los que ya son dueños del poder, los que ya pueden y se garantizan a sí mismos. Entonces, esto empieza a parecer menos una apertura al mundo y más un movimiento maquiavélico colosal, una puerta de entrada y blanqueo a los capitales vinculados al régimen, una orden a los testaferros, porque no les queda una figura con credibilidad, pero testaferros les sobran, una repatriación al dinero que salió de Cuba durante décadas, muchas veces desde las propias estructuras de poder. La jugada sería simple. Primero, la inversión permitirá comprar a precios de cochino enfermo más que las empresas ineficientes e improductivas. Les permitirá comprar la oportunidad y el acceso a un mercado virgen, ávido de productos y servicios de toda índole. Y todo esto sin competencia ni pujas, porque sin cambiar el sistema legal, automáticamente ahuyenta a los inversionistas reales. Pero sí deja el terreno perfecto para quienes ya conocen el sistema porque son parte de él. Y entonces ocurre algo interesante. Los mismos que controlaban las instituciones socialistas pasan a comprarla en la transición capitalista. No sería una transición de poder, sería una conversión. Sí, convertirían el poder de administradores corruptos del socialismo a dueños capitalistas legales de todo. Y este tipo de poder no va a elecciones, es más barato porque no tiene que crear y mantener un aparato ideológico para sobrevivir por los siglos de los siglos de amén. Y entonces muchas otras piezas, para mí, empiezan a encajar. Como les estaba diciendo, imagínense ustedes que esto haya sido un llamado a los testaferros. Imagínense ustedes que esto haya sido una jugada cantada para apoderarse de nuestro país. Entonces, a esto se me une, por ejemplo, los bancos vinculados al régimen operando internacionalmente como el Javin Bank.
las estructuras corporativas en paraísos fiscales como la red de ACEMEX, las empresas pantallas como Carol Transport, Anglo Caribbean y Melfi Marine Corp, registradas bajo nombres de ciudadanos extranjeros o funcionarios de bajo perfil para poder operar flotas de barcos y así exportar e importar a su antojo sin ser bloqueados por los bancos internacionales. Sería todo el jugo que le han extraído al país y lo han movido durante décadas. Lo estarían reinyectando en nuestra bella Cuba. Todo ese dinero podría regresar, no como capital político ideológico, sino como capital privado. Entonces sí, estarían listos para una siguiente fase. Para mí, la fase más nefasta. Una eventual negociación pragmática y de total concesión con los Estados Unidos. Me tengo miedo hasta solo mencionarlo. Sería una muerte silenciosa por degollamiento a nuestro sueño de una Cuba libre, libre de los Castros. Porque presentarían una Cuba abierta al mercado, una normalización política económica, incluso una victoria para Trump. Piénsenlo. La administración Trump tiene mucho en su plato ahora mismo. Una delcia escurridiza en una Venezuela que aún está en caos. Una campaña militar en Irán inmensa, llegando a los 60 días sin permiso del Congreso y con la deshonrosa apatía al conflicto mostrada por los principales aliados de los Estados Unidos. Una guerra descarnada dentro de Estados Unidos contra la desinformación, la propaganda desenfrenada y burda, contra el caos mismo creado y financiado por el Partido Demócrata y el eje del mal afiliado a la izquierda inmoral, sin límites éticos ni de ninguna clase. Y en medio de todo eso, su palabra decena de veces empeñada de que Cuba es la próxima. Todo esto lo tiene muy bien medido el régimen y se aprovecha de su insignificancia económica y geopolítica en el tablero mundial. Sí, para nosotros Cuba es todo. Pero si Cuba desaparece hoy, no va a haber muchos cambios en Wall Street. No se va a sentir el peso en el mundo fuera de nosotros los cubanos. Entonces, el régimen, aprovechándose de eso, identifica muy bien una Cuba con una oposición huérfana de poder real. Y me voy a buscar problemas por esto, porque nuestra oposición en la concreta no tiene poder político para convocar a todo el pueblo y paralizar o desestabilizar todo el país. Carente de poder económico para moverse a las alturas donde el régimen y los grandes grupos de poder están colaborando. La evidencia nos desborda. Tenemos denuncias este fin de semana de colaboración de Maduro con la administración Biden, con las elecciones del 2020, y por supuesto le devuelven el favor dejándole robarle las elecciones a María Corina y Edmundo. Sí, a esos niveles se mueven los regímenes. Los regímenes están colaborando con toda la izquierda, están colaborando con todos los líderes y tienen dinero, mucho dinero. Y curiosamente, ese mismo dinero producto del lucro deshonesto sobre las miserias de nuestros hermanos terminaría regresando otra vez al sistema financiero occidental, especialmente al sistema bancario estadounidense, porque al final el mercado libre tiene una característica: el dinero siempre busca seguridad y la seguridad financiera global sigue estando en gran medida en los Estados Unidos. Pero eso, tal vez que nos viene la pregunta sería si Cuba va a caer. No, la verdadera pregunta debería ser quién se está moviendo para ser el dueño de Cuba cuando Cuba caiga. Porque tal vez la transición real no es entre sistemas ideológicos. No me cabe duda de que ese régimen está transicionando las formas de controlar el mismo poder. Y si eso es así, entonces lo que estamos viendo no es improvisación. Podría ser el golpe más importante y silencioso al pueblo cubano desde su creación, porque además estaríamos legitimando el hecho y se vendería la historia al mundo como una gran victoria. Yo personalmente la prefiero a mi Cuba 1,000 veces
americana. Y honestamente, con este terror, pongo todas nuestras esperanzas en un Marco Rubio intransigente e implacable, con la enorme responsabilidad y peso sobre sus hombros de hacer justicia por más de 12 millones de almas cubanas vilipendiadas que en esta jugarreta tienen menos valor que la misma del Dollar Tree y más hambre y sed de venganza que el mismísimo John Wick.